Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. La iglesia no guardaba el sábado. La iglesia apostólica, los apóstoles, guardaban era el domingo. Si usted lee Hechos 27. En Hechos dice guardar el domingo. Apóstoles guardaban el sábado, pero me pregunta. Ah, pero ya, la cita es Hechos 27. ¿De quién está hablando? ¿Los paganos? ¿Están hablando los judíos o están hablando los cristianos? El primer día de la semana nos reuníamos para la fracción del pan. Dígame si no son los apóstoles. Sí, aquí mejor dice, mire. ¿Cómo dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cómo él me viene a decir a mí que se reunían el sábado? Yo reto a cualquier adventista, también a su tío, que me dé el capítulo y versículo donde diga eso. El sábado se reunían los discípulos para la fracción del pan. Túmbeme la mentira mía. Háganme quedar mal en ridículo delante de la gente. ¿Por qué no lo hacen? Si ellos lo primero que tienen que mostrar que el cura es mentiroso. El cura es mentiroso, demuestre que el cura es mentiroso. Pero no me diga mentiroso y no me demuestra. Yo sí le puedo decir mentiroso y lo demuestro. Otra, 1 Corintios 16:2. Mira, el primer día de la semana, 16:2. primer día de Claro, el séptimo día es el sábado. Aquí dice los Primeras de domingos. Corintios, padre. Primeras de Corintios. 16:2. el primer día de la semana. Los domingos cada uno de ustedes separe A ver. lo que pueda. ¿Cómo? Los domingos cada uno de ustedes separe lo que pueda, según lo que gane, sin esperar a mi llegada para hacer la colecta. A ver, dígame, ¿cuándo se reunían los cristianos? Si los cristianos se reunían el sábado y Pablo va a hacer la colecta el domingo, ¿quién le va a dar plata? Si se reúnen el sábado, ¿para qué hace colecta el domingo? ¿Quién le va a dar plata? Nadie. Si usted usa la lógica, dice los domingos, y los domingos en plural, o los primeros días de la semana, se reunían. ¿Cómo sabemos que se reunían? Porque Pablo dice, la colecta la van a recoger cuando estén reunidos los domingos. Entonces, los cristianos se reunían el domingo. ¿Sí? ¿Y por qué se reunían el domingo? Porque ese día fue que Cristo resucitó. Si usted mira, cuando Cristo resucita, están reunidos el domingo. Juan 20, vamos a leer el 19. Cuando los discípulos están reunidos, ¿por qué se reúnen Dice. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, No está hablando del sábado, ¿verdad que no? Ajá, ¿quiénes se reunían? y estando los discípulos con las puertas cerradas por medio a los judíos, por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. No lo regañó, no lo peleó, le dijo, ustedes no pueden reunirse el domingo, ustedes tienen que reunirse el sábado. No, sino le digo, la paz esté con ustedes. ¿Cuál es la...? Juan 20:19. Entonces Jesucristo, ¿por qué no los regañó? Están reunidos los discípulos el día domingo. Y Jesucristo, oye, teológicamente, ¿qué significa que Jesucristo estaba en las puertas cerradas y Él llega y se reúne con ellos? Teológicamente está diciendo, Él confirma que de ahora en adelante los cristianos se van a reunir los domingos. Y que no van a estar solos. ¿Que no van a estar solos? ¿Sí, no? Ellos van a estar con Cristo. A diferencia de los judíos. Los judíos se reunían el sábado. Estos se reúnen el domingo. Luego, en el versículo 26 del capítulo 20, 8 días después. Nino, ¿Cómo es? Juan 20:26. Juan 20:26. 8 días después, 8 días después, también era domingo. ¿Qué pasó 8 días después? Juan 20:26 dice... Ya, perdón, que no, 16, ¿no? 26. 26, de para otro lado. Ahí dice 8 días después, o sea, domingo. Aquí lo tengo.
escucha, me con lentes. Ujú. 8 días. 8 días después estaba nuevamente allí dentro de los discípulos. Nuevamente, se repite. Y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. No los regañó de nuevo. Los discípulos comienzan a reunirse el día domingo, distinto a los judíos. Entonces, en el día en que está reunido Jesús, le ponen ellos y le dicen, la paz con ustedes, tranquilos, no se preocupen. Están reunidos por miedo a los judíos. Los judíos no iban a permitir que se reunieran el domingo. Ellos tenían que reunirse supuestamente el sábado. Pero ahora se reúnen el domingo. Están asustados. No están acostumbrados a reunirse el domingo. Ellos son judíos. Ellos son judíos. Ellos tienen que reunirse el sábado. Están asustados por miedo a los judíos. Porque ellos están violando la ley judía según que tenía que ser el sábado. Y tienen que hacerlo a escondidas. Y Jesús le dice, paz, tranquilo, tranquilo. La paz esté con ustedes. Y Jesús se presenta con ellos. Y no con los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no a los judíos? ¿Qué dice la teología entonces? Teológicamente Jesús está diciéndole a los judíos, con los judíos no me reúno más. Yo me voy a reunir con ustedes. No el sábado, el domingo. Entonces ellos utilizan Hechos 17:1 en adelante, cuando los judíos están reunidos el sábado. Entonces Pablo llega y dice Pablo tiene la costumbre de reunirse con los judíos. Entonces ellos dicen, aquí la Biblia dice, aleluya, dice la Biblia que se reunían los apóstoles el día sábado. Que vengan a acordarme a mí con ese cuchillo de cartón. Miren que no es, miren que es mentira. Este es el argumento que tiene su tío. Esta es la cita que su tío le va a dar. Y dice, mire, los apóstoles se reunían, Pablo se reunía el día sábado. Vamos a ver si es verdad. Dale. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿Los qué? Los judíos. No los cristianos. ¿Observan bien? No los cristianos. Y ellos están diciendo que son los apóstoles, los cristianos. Pablo, según su costumbre, se presentó allí durante 3 sábados. Pablo encuentra a los judíos reunidos los sábados. No les va a predicar el domingo. Según la costumbre De Pablo, de predicarle a los judíos, de llegarle a los judíos. Pablo tenía la sinagoga que era. la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos, no los cristianos. Anfípolis y Apolonia. Aquí dice- ¿Ah? Como le dice aquí, ajá. ¿Cómo dice ahí? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí era donde los judíos se reunían el sábado. O sea, la sinagoga era como la iglesia. Como la iglesia. No, la Sí, sinagoga como la de iglesia. los judíos, o sea. De los judíos. Aquello donde ellos, ¿se acuerda que ellos reunían los domingos? Pero como era costumbre de los judíos reunirse el sábado, si ellos se reunían el domingo, iban a estar en contra de los judíos, tenían miedo. Entonces por eso estaban con las puertas cerradas los domingos, porque no era costumbre. Y Jesús se presenta en medio de ellos con las puertas cerradas y les dice, no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Y se le presenta el primer domingo y se le presenta el segundo domingo, porque él está iniciando que los judíos, los discípulos, que también eran judíos, venían cambiando, un cambio. Entonces ellos se sienten asustados, pero Jesús los acompaña. Entonces, Hechos de los Apóstoles dice que ya Pablo va donde los judíos, pero vamos a ver a qué va. Perdón, esto, bueno, si se salieron o sea, si ya no estaban reuniéndose en la iglesia de los Sí, judíos, sí. ¿sí? ¿Sí? O sea, empezaron como una nueva iglesia en ese momento, cuando Jesús dijo, la paz les dejo, porque ya no se estaban reuniendo con los judíos. Sí, Hechos 27 ya lo leímos. El domingo se reunían los discípulos para la fracción del pan. Hechos 27 ya lo leímos. O sea, dejaron de ser Sí. judíos. Ya dejaron de reunirse como los judíos, sí señor. Y ¿Esa ya cuando... iglesia cómo se llamaba entonces antes de estar Jesús? O sea, antes de Jesús llegarle a La iglesia judía. iglesia judía. Sí, claro. Eran los judíos, la religión judía. O sea, no tenían No, religión. no. Era... El nombre se le dio después de católico, fue después de ahí. ¿Sí? Claro. Después primero le da el nombre de cristianos en Antioquía. Y después en Antioquía, en el año 107, se le da el nombre de católico, por San Ignacio de Antioquía, en donde se le llamó cristiano. Entonces, observe que Pablo se va a reunir con los cristianos, perdón, con los judíos. Pero dice, tenía la costumbre de reunirse con los judíos. Entonces ahí puede decir el adventista, mire, Pablo a pesar de ser cristiano, iba a la sinagoga el sábado a cumplir. Y va a ver que no era para cumplir. ¿A qué se reunía el sábado? Dale, para ver para qué iba. Pablo, según su costumbre, se presentó allí durante 3 sábados, discutió con ellos sobre las escrituras. Entonces no iba Pablo al culto
con los judíos. Iba 3 sábados seguidos, o sea que no todos, sino escogió 3 sábados seguidos y fue a discutir con ellos. ¿Y por qué no fue a discutir el domingo? ¿Cómo dice ahí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces Pablo siente la necesidad de predicarle a los judíos. ¿Se acuerda que un día Pablo se cansó? Y dijo, no les predico más a ustedes, me voy con los paganos. Porque Pablo quería convertir primero a los judíos. Pero entonces él, ¿cuándo los iba a encontrar reunidos? Si les predicaba el domingo, encontraría la sinagoga sola. Tenía que llegarle los sábados. Pero aquí entonces, esta es la mentira de los adventistas. Entonces dice, aquí dice que Pablo y los apóstoles se reunían el día sábado. No digan mentira. Aquí dice que se reunían los judíos y que Pablo fue 3 sábados a discutir con ellos, porque estaban reunidos, tenía que agarrar a los reunidos, a mostrarles que Cristo era el Mesías. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué engañan? Ahí es donde yo les digo, amemos la verdad nos hace libres. Ahora, ¿y por qué los cristianos celebran el domingo? ¿Habrá algún motivo de peso? No sé si ustedes escucharon la lectura de estos días, la de 1 Corintios 15, creo que es el 20. Creo que es el 20 en adelante, 15, 20, si no me pelo. 1 Corintios 15, creo que es el 20 en adelante. ¿Cuál es el motivo de la celebración del primer día de la semana? ¿Por qué 1 Corintios 15, 20 en adelante? ¿Cuál es el motivo? Yo quiero que ustedes vean, ¿cuál es el peso? ¿Dónde está el peso de cambiar el día de reposo por el día domingo, día del Señor? ¿Hay algo de peso? ¿Cómo dice el 20? A ver, ¿qué dice el 20? Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, así por un hombre la resurrección de los muertos. Y como todos mueren en Adán. Bueno, si quieren un poquito más atrás, vamos a ver dónde comienza eso. ¿Como en el 15 era? En el 16, creo. ¿En el 16? Lea el 16. No, el 15. En el 15 dice, incluso seríamos falsos testigos de Dios, pues contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, mientras que no lo ha resucitado si los muertos no se resucitan. Siga. Porque si los muertos no se resucitan. Ajá, escuchen esto. Aquí donde viene el centro, ¿por qué se cambió el sábado por el domingo? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué pasa? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, ¿por qué los discípulos se reunían el domingo? Para recordar que Cristo ha resucitado y que su fe no es vana. ¿Qué pasa si Cristo no ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Todavía están sus pecados, y por tanto, los cristianos que han muerto están perdidos. Entonces, ¿ven por qué se celebra el domingo? ¿Por qué celebramos el día de la resurrección? Porque si no celebramos el día domingo, si no celebramos la resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Los que ya murieron están condenados. Nosotros somos los más desgraciados de la tierra. A ver, creo que lo dice ahí o más adelante. Si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más desgraciados. Entonces hay un sentido, hay un peso. Hay un peso porque los cristianos celebran el domingo. Porque si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Ah, pero si Cristo resucitó, somos los más dichosos. Entonces la resurrección hay que celebrarla. Por eso los cristianos celebran la resurrección de Cristo. Adelante. Bien. Sigue adelante. Ellos son de San Cristóbal. ¿Son de San Cristóbal? ¿Pero son católicos, presidente? Sigue adelante, venga. Siga. Pero Él es siéntese. el padre Luis Toro. Encantado, bienvenido. ¿Necesita hablar conmigo o no hay problema? Estamos teniendo un momentico, si quiere siéntese, escucha y compartimos, seguimos adelante. Siéntese porque... ¿Tiene que ir para dónde? Ah, pero luego viene o qué? Ah, para yo atenderlo más antiguo porque estamos... Ah, bueno, está bien. Entonces, observen ustedes por qué la iglesia pone en el centro del tapete lo más pesado, lo más importante en la vida del cristiano es la resurrección de Cristo.
Porque si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Y si Cristo no ha resucitado, nuestros pecados todavía los tenemos, no somos salvos, estamos condenados. Y si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Entonces hay un motivo por el cual los cristianos celebraban el día domingo la resurrección de Cristo. Por algo lo celebraban. Esto no lo saben los adventistas. No, que el domingo lo metió Constantino. ¿Constantino? Mire, ahí está el primer día de la semana. Él lo guardó Constantino. Es que no lee las escrituras, se deja. Ahora, que me muestre dónde dice la Biblia que Constantino fue quien puso eso. Así como ellos dicen, muéstreme que la Biblia da. Bueno, muéstreme. Yo le muestro que no fue Constantino y les estoy comprobando con la Biblia Reina Valera, con la Biblia Católica, para que ustedes lo vean. No se trata, hermano, no se trata de que diga, es que yo estoy en contra de los adventistas porque me caen gordos, ¿no? Lo que estoy en contra es de la falsedad, de la mentira, del engaño de ellos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Porque dice que los apóstoles guardaban el día sábado. Eso no existe. Guardaban el día domingo. Déjelo rodar, a ver, la otra pregunta. Ya se sabe que no es iglesia de Dios. Porque una iglesia que rechace los 10 mandamientos tiene que tener dos opciones, o sirve o no sirve. O son la ley de Dios verdad o son la ley de Dios mentira. Tendría que volver a hacer otra ley, según lo que él dice. Porque yo no puedo tomar una parte de esa ley, la cual fue escrita con el dedo de Dios, la cual es incambiable y la cual no implica solamente un solo mandamiento, implican los 10. Y que sobre todo hay que guardarlos a conciencia. Entonces, dice que esos mandamientos no se pueden cambiar. Oye, ciertamente no se pueden cambiar, como le decía esta mañana, antes de que se cumpliera. Pero después que se cumplen, no hay ningún problema. Ya Cristo cumplió los mandamientos. Y el problema es que cuando Él dice, yo no vine a abolir la ley, ¿se acuerda que esta mañana lo leíamos en Mateo 5, 20, del 17 en adelante? Yo no vine a abolir la ley, sino darle cumplimiento. Cuando viene Cristo, entonces Él mismo cambia los mandamientos, Él mismo los cambia después que cumple. Porque nadie puede violar esos mandamientos, abolirlos. La gente lo tiene que cumplir. ¿Quién lo cumplió? Solamente uno. ¿5 qué? 5:17 en adelante. A ver, ¿usted cree que algún adventista puede cumplir los 10 mandamientos? ¿Nadie? A ninguno en el Antiguo Testamento, ni Abraham, ni Isaac, ninguno de los patriarcas, nadie cumplió los 10 mandamientos, nadie. El único que lo cumplió, Cristo. Ahora, cuando Cristo lo cumple, dice, todo está cumplido. Cuando Cristo lo cumple, entonces se cumple el Antiguo Testamento. Y comienza el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, entonces, ya cuando pasa el Antiguo Testamento, eso queda antiguo. Y comienza el Nuevo. Cuando comienza el Nuevo, Jesucristo entonces toca los mandamientos. Los toca. Los cambia. Que eso le cuesta a ellos creer que Jesucristo los cambió. Pero es sencillo, es sencillo. Cuando Cristo lo cambió, es sencillo. Porque antes de venir Cristo, el mandamiento decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, la única manera para cometer adulterio era usted quitarle la mujer al prójimo. Pero si la mujer le quitaba el marido a la vecina, eso no era pecado. Mire, esta pregunta que está Mateo 5, o sea, el cuarto 5... 20. 20, ¿sí es? Sí, vamos a leerlo desde el 17. Vamos a leerlo desde el 17. Vamos a leerlo desde el 17 porque tenemos que aclarar las cosas. Ajá, dice, no pienses que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a darle cumplimiento. A ver, vamos ahí. Jesucristo no vino a derogarla, no vino a destruirla, a decir, esto no sirve para nada, esto no vale, no lo cumplan, eso es mentira de Dios, rebelémonos contra Dios, eso se llama derogar. Algo que Dios puso, usted lo va a destruir. Él dice, yo no vine a eso, yo vine a cumplirlo. ¿Por qué vino a cumplirlo? Porque nadie podía cumplirlo. Yo vine a cumplirlo. Ahora, cuando Él lo cumple, entonces ya se cumple el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se cumple el Antiguo Testamento? Porque Él mismo lo dijo. Léale usted, Él mismo lo dijo. Lucas 16 que leímos esta mañana. ¿Hasta cuándo era? ¿Hasta cuándo era que llegaba esa ley? Yo no vine a abolir la ley. Lucas 16. Sí, yo vine a darle cumplimiento. Vamos a ver. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces se cumplió. Él no vino a abolirlo. Él vino a cumplirlo. Y llega hasta Juan. Lo cumplió
Él lo cumplió. Viene Juan, y cuando viene Juan ya es el último de los profetas, ya Cristo cumple, todo está cumplido, dijo en la cruz, y se cumplió. La ley, esto no lo dijo el cura, esto no lo dijo Constantino, lo dijo Cristo. ¿Quién fue el que lo dijo? Y les dijo a los fariseos, ¿lo leo más atrás? Sí, más atrás. 14 dice, El capítulo que leí ahorita. los fariseos, amigos del dinero, oían esto y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes presumen de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que estima tanto entre los hombres no tiene valor alguno ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. La ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los fariseos, que se presumían como los adventistas de la ley. Y decían, nosotros nos salva la ley. Y eso, lo que para ustedes es importante, para Dios no. Porque ya llegaba hasta Juan. Él dice, esto llega hasta Juan. Esto ya no tiene más. La ley, esa que los adventistas ponen por arriba y que dice que es el fundamento de la iglesia, llega hasta Juan. ¿A quién le creo yo? ¿A Cristo o a los adventistas? Y en lo que dice Mateo 5, 18, A ver qué dice entonces Mateo 5, 18. Siga. dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que pase el cielo y la tierra, Ajá. ni una jota ni una tilde pasará de la ley, Siga. hasta que todo se haya cumplido. Hasta ahí, hasta que ahí. ¿Y a cuándo se cumplió? Hasta Juan, llega hasta Juan. ¿Y Cristo qué dijo? Yo no vine a abolirlo, yo vine a cumplirlo. O sea que era verdad lo que decían los judíos. Esto es el fundamento de la religión judía, la base de Dios, pero hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Fallará el cielo y la tierra, dejará fallar el cielo y la tierra. Pero ojo, esto es hasta que se cumpla. O sea que todo mundo tenía que cumplir eso al pie de la letra. Era un mandato de Dios. Pero hasta que llegara Juan, porque la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces después de ahí ya comienza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y entonces ¿para qué nos vamos a quedar con el antiguo pacto cuando está el nuevo? Si usted lo violaba antes de que Cristo lo cumpliera, usted tenía que pagar, porque no podía fallar ni la tilde de la I de la ley. No podía. Hasta que se cumpliera. Y por eso Jesucristo cuando está en la cruz dice, todo está cumplido. Por eso dice, yo no la vine a abolir, yo vine a darle cumplimiento. Para que lo que se había profetizado, que llegaría hasta Cristo, y lo dijo Pablo. No solamente lo dice Cristo, Pablo lo dice en Gálatas. A ver, Gálatas, capítulo 3. Llega hasta Cristo. A ver, Gálatas, adelante. Gálatas, en capítulo 3, versículo 25, por ahí será. ¿Qué dice el 25? 25 dice, pero venida la fe, Un poquito más atrás. 23. pero antes que viniese la fe, Ajá. La ley nos conducía al esta- maestro. Ajá. Léalo, la Reina Valera. Escuche cómo dice el 23. Lo dice Pablo, ¿no? Y recuerde que Pablo era maestro de la ley. ¿Qué dice? pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, Bajo la ley. Antes de que viniera la fe, antes de que viniera Cristo. Estábamos obligados a cumplir la ley. encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. 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 Nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro pedagogo, el que nos instruye, ha sido nuestro ayo. Para llevarnos a Cristo, ¿Para llevarnos a dónde? A Cristo. Siga, a fin de que fuésemos justificados por la fe. siga. Pero venida la fe, Pero venida la fe con Cristo, ya no estamos bajo ayo. ya no estamos bajo ¿El ayo qué es? el ayo. El maestro que era la ley. La ley era el maestro que nos llevaba a Cristo. Aquí dice bajo el pedagogo. Pedagogo, el maestro, bajo que nos lleva a Cristo. Cuando llega la fe, ya no estamos bajo la ley, que era el pedagogo, que era el ayo, que era el que nos conducía a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya esa ley que era tan importante, que era el pedagogo, la que nos instruía, la que nos enseñaba, la que nos daba todo lo que Dios quería, ya llegó hasta Cristo. Entonces,
Si llega hasta Cristo, y lo dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, otra cita, no le voy a dar una, le voy a dar varias, para que ustedes se den cuenta que llega hasta Cristo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 5. 3:5. No que seamos competentes. ¿Mm? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Ajá, ¿Sí? sí. Segunda de Corintios. A ver, vamos a leerla de ahí, 2 de Corintios 3, 5. Vamos a leerla de ahí, Nino. No es que sea capaz por mí mismo de hacer algo como cosa mía, pues mi capacidad viene de Dios, que me ha capacitado para ser ministro de nueva alianza. ¿Se acuerda cuando se cumple la antigua? Eso queda atrás. Y ahora viene nueva alianza, pero hay ministros en la nueva alianza. En el Antiguo Testamento habían ministros, pero ahora en el Nuevo Testamento hay nueva alianza, hay nuevos ministros. Siga. No de la letra, No de la letra. sino del espíritu, pues la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Y qué será la letra que mata? Todavía no sabemos. ¿Cómo lo dice ahí? ¿No de qué? Dice, no de la letra, sino del espíritu. Igualito, siga. Entre la ley de Moisés y el espíritu de Cristo. Y si el ministerio de muerte grabado en letra sobre piedra fue ¿Cómo llama a la ley de los 10 mandamientos? grabado en letra sobre piedra. Lo que estaba grabado en letra sobre piedra se llaman los 10 mandamientos. Lo llama letra y lo llama ministerio de Moisés. de muerte. Ministerio de muerte. Véanlo, nótenlo. El 3:7. Subráyenlo porque aquí es donde los adventistas se tapan los ojos para no ver. Para que ellos no quieren ver que la Biblia dice que llega hasta Cristo y que ahí ya para nosotros ya no es sino un ministerio de muerte. Esto ya acabó. Eso ya con Cristo hasta ahí llegó. Repítalo. Y si el misterio de muerte... Ministerio. sí, el ministerio. Porque era algo que Dios había dejado y que tenía que cumplirse, ¿verdad? Y el que fallara, ¿se acuerda? Este era un problema, moría, tenía que morir. Pero, ¿hasta cuándo? Otra vez. Si el ministerio de muerte grabado en letras sobre piedra, No me venga a decir que era la ley ceremonial, porque la ley ceremonial no estaba grabada en letras sobre piedra. Lo que estaba grabado sobre piedra, ¿se acuerda que vino del monte Sinaí? Eran los 10 mandamientos. Entonces está hablando de los 10 mandamientos. fue glorioso. La palabra fue significa pasado. Sí fue. Y por eso Jesús dice, yo no vine a abolirlo, yo vine a darle cumplimiento, porque fue glorioso, fue dejado por Dios, fue glorioso. Fue glorioso hasta el punto de que los israelitas no podían mirar fijamente al rostro de Moisés a causa del resplandor. ¿Se acuerda cuándo sucedió eso, Nino? Cuando venía bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Y por eso fue glorioso. Que era pasajero. ¿Se da cuenta, Nino? Esto es lo que los adventistas no aceptan. Porque ellos dicen, eso es eterno, eso se tiene que cumplir hasta en el cielo, se tiene que cumplir. Pero aquí la Biblia dice, es pasajero, llega hasta Juan. ¿Se acuerdan? Los profetas y la ley llegan hasta Juan. La de los 10 mandamientos, la de la tabla de piedra, la del monte Sinaí. O sea, no me venga a decir a mí que son los ceremoniales, que ellos dicen, inventan. ¿Qué son los ceremoniales? ¿Por qué mienten? Aquí dice la tabla de la ley, dada a Moisés en el monte Sinaí, ahorita lo van a ver. Entonces, ¿cómo me van a engañar a mí si yo tengo las pruebas? Aquí es donde yo le digo, a mí, cuando yo le digo, el gato es blanco, yo tengo los pelos del gato en la mano. ¿Por qué los adventistas? Yo recorrí el mundo y les reté. Y les decía, vamos a dialogar a los teólogos de ellos, a los que supuestamente, vamos a dialogar. Y que un teólogo protestante que vea este video, porque lo tienen que ver algún día, me refute. Con capítulos y versículos, lo reto. No importa en cualquier parte del mundo, lo reto. Yo sé que usted está viendo este video. Llámese, Juan. Que Juan me refute esto. Pero que lo lea y me lo refute con Biblia. No que me diga, no, lo que pasa es que no. Con capítulos y versículos como yo lo estoy haciendo. Esto no lo puede hacer. No existe. Es que la ley ceremonial. Ley ceremonial. Los 10 mandamientos, ley ceremonial. La de las tablas de piedra. Que Moisés venía bajando y el rostro se le resplandecía por lo que traía las tablas de la ley. Y había hablado con Dios. ¿Cómo me va a decir que era ceremonial? Vaya a decirle a los tontos que es la ley ceremonial. Sí, en el 8, ¿no? Ahí lo va a decir. Venga, quedado, siga. Voy en el 8, ¿no? Pero lea el 7 de nuevo. Y si el ministerio de muerte grabado en letras sobre piedra fue glorioso hasta el punto de que los israelitas no podían mirar fijamente al rostro de Moisés
a causa del resplandor, que era pasajero. Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu, si el ministerio de condenación fue glorioso. ¿Cómo llama otra vez en los 10 mandamientos? ¿Ministerio de qué? En el 9, si el ministerio de condenación fue glorioso. Eso es mentarle la madre a los adventistas. Decir que esos mandamientos es ministerio de condenación y que fue glorioso, que ya no es glorioso, que ya no vale, eso es mentarle la madre. Y eso entonces el cura nos está insultando, el cura es un grosero, el cura no. No, esto no lo escribí yo. Eso lo inventó Constantino, no, eso antes Constantino no había nacido. Eso está bien en la Biblia y en la Biblia de ellos. Sigue. Si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más lo será el ministerio de salvación. Entonces está poniendo por encima del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. Superior, mucho más. ¿Por qué se quedan ellos con el Antiguo si tenemos algo superior a eso? Más aún, lo que bajo este aspecto fue glorioso en aquel ministerio ni siquiera merece tenerse en cuenta. Fue glorioso. Pero ya no se necesita mantenerlo en cuenta. Repítelo, a ver. Ni siquiera merece tenerse en cuenta, comparado con esta gloria soberana del Evangelio. ¿Se da cuenta? Ya no tiene ni siquiera para qué tomarlo en cuenta. ¿Por qué los adventistas se pegan a eso? Es que no han leído esto. Con lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, pero llama Nuevo Testamento, en el Evangelio, algo tan glorioso, algo tan espectacular, y ellos se quedan con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pero muchachos, prepárense porque ahorita viene más claro todavía que está hablando de la ley, de los 10 mandamientos del monte Sinaí, para taparle la boca a cualquier adventista y para que ellos se muerdan la lengua, me insulten, me mienten la madre, pero no pueden refutarme. Dale. Pues si lo pasajero fue glorioso, mucho más lo será lo permanente. ¿Sí? Eso fue pasajero. Lo permanente es el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos queda a nosotros. Teniendo de tal esperanza, procedamos con entera libertad. Entera libertad. Libres. Ya no estamos pendientes que si esto o que aquello. No. Entera libertad. Ya no miremos el Antiguo Testamento. Siga. Y no como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijasen en su resplandor, que era pasajero. Lo vuelve a repetir, ¿no? Y cuando la Biblia repite algo es porque es muy importante. Pero su entendimiento se embotaron y aquel velo permanece de tal modo que les impide comprender el Antiguo Testamento y no se dan cuenta de que Cristo ha descorrido ya el velo. Hasta hoy, siempre que leen a Moisés... Lo leyó muy rápido y lo leyó confuso. Léalo más. Está bien. Pero sus entendimientos se embotaron. Y eso es lo que les pasa a los adventistas. Se les embota el entendimiento. Y aquel velo permanece de tal modo que les impide comprender el Antiguo Testamento. Les impide comprender. Y no se dan cuenta de que Cristo ha descorrido ya el velo. No se dan cuenta que ya Cristo corrió el velo. Ya Cristo viene a darnos a nosotros un nuevo testamento, una nueva alianza. Ya quitó ese velo. Sigue. Hasta hoy, siempre que leen a Moisés, siempre que leen a Moisés, los 10 mandamientos, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, el velo nubla su mente. A los adventistas, el velo les nubla la mente. No les permite ver el mensaje de Cristo. Les nubla la mente. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando vean las cosas como yo se las estoy explicando a ustedes y se conviertan al Señor, pero cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo. Desaparecerá el velo. Ya podrán ver con claridad. ¿Qué es lo que ustedes están comenzando a ver ahorita? Ya comienzan a ver con claridad lo que está en la Biblia, lo que está en el Nuevo Testamento. Ya lo que ellos digan. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ahí está la libertad. Ya nosotros tenemos que darnos cuenta que esto llegó hasta Cristo. San Pablo en Romanos capítulo 7 lo expresa de una manera simbólica. En Romanos capítulo 7, el versículo no me acuerdo, pero yo creo que puede ser el versículo 1. Sí, el 7.1. Sí, vamos a leerlo de la Reina Valera. Vamos a escuchar 7.1. Y ustedes van a descubrir, hermanos, que real... Sí. Aquí van a ver ustedes descubrir
que la Biblia, San Pablo. ¿Y sabe quién es San Pablo? Pablo, pero ¿conocía la ley o no la conocía? Fue maestro, ¿se acuerdan? Hechos 22:1. Maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel, doctor de la ley, el mejor doctor de la ley, que cualquier teólogo protestante me puede decir si es verdad o mentira. Y Pablo fue criado ahí, conocedor de la ley. ¿Y qué dice Pablo, conocedor de la ley? Viene a explicar con ejemplo cómo llega hasta Cristo el Antiguo Testamento y la ley. Escúchelo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? 7:1. ¿Se dan cuenta de la palabra que usa? ¿Acaso ignoráis? Hay personas que lo ignoran. Y nosotros no lo podemos ignorar, por eso estamos estudiando la Biblia, para no ignorarlo. Pero hay personas que lo ignoran. Y los adventistas lo ignoran. Siga. Pues habló con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. ¿Se da cuenta que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo hablo con gente que conoce de ley, porque yo fui criado a los pies de Gamaliel, Hechos 22:1 en adelante, maestro de la ley, fariseo, hijo de fariseo, de Filipenses 3:4, en cuanto a la ley, irreprensible, o sea, conocedor de la ley hasta el punto, lo máximo, lo recordamos. A mí me interesa recordar esto. Léalo usted, Filipenses 3:4. A mí me interesa recordar esto, porque estamos hablando no con un tonto. No es que yo en la adventista me dice, es que el que estaba hablando ahí no sabía de ley, no sabía que existían dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial, no sabía que la ley moral era distinta de la ley ceremonial, es que el que estaba hablando ahí era un tonto que no conocía de leyes. No. ¿Quién era el que estaba? Léalo usted, ¿quién era el que estaba hablando? Aunque yo sí podría confiar en lo humano, pues si alguno cree poder confiar en lo humano, más podría yo. Fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijos de hebreos. O sea que él conoce de ley más que los adventistas. Por lo que a la ley se refiere, Por lo que la ley se refiere, a ver si le ganaron los adventistas a Pablo. fariseo. Fariseo, o sea que se conocía la ley de cacho a rabo. O sea, no está hablando un tonto, que los adventistas piensan que está hablando un tonto que no sabía distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial. No, está hablando uno que conoce. En cuanto a la ley, Por amor, no, ajá, en sí. cuanto a la ley, Sí, por amor a la ley No, fui no, perseguidor de la iglesia. en cuanto a la ley, Fui circuncidado al 8º día. Si soy linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Por lo que a la ley se refiere, fariseo. Por amor a la ley fui perseguidor de la iglesia. por amor a la ley, como los adventistas, cayó en la misma trampa de los adventistas. Por amor a la ley, porque la ley tiene que cumplirse, porque la ley esto, porque la muerte. Entonces estoy en contra de la iglesia. Es lo que le pasa a los adventistas. Por amor a la ley, está en contra de la iglesia, de Cristo. Sigue. En cuanto a la justicia que viene del cumplimiento de la ley, En cuanto que, va a decir que, los católicos está bien que no cumplan la ley, pero que los judíos y Pablo, en cuanto al cumplimiento de la ley, a ver si le ganaba a los adventistas. irreprensible. Le ganaba a los adventistas. Cumplía la ley y no estamos hablando, ojo, a ver, hago un paréntesis aquí. No me venga a decir que está hablando de la ley ceremonial. Está hablando de la ley que dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y en el cumplimiento, irreprensible. Está hablando del cumplimiento de la ley. Y no se refiere a la ley ceremonial, como dice la bendita. Siga. Pero miren esto, lo lindo que viene a hablar Pablo. Siga. Pero todo lo que tuve entonces por ventaja, lo juzgo ahora daño por Cristo. No, lea bien, léame mejor porque aquí viene el caramelo que uno le come al El 8. el 8. mira esto. Atención, aquí es donde la Iglesia Católica dice, Pablo siendo fariseo, conocedor de la ley, la cumplía a la perfección. Él viene a decir que por amor a la ley estaba en contra de la Iglesia como lo hacen los adventistas. Pero ahora que se convirtió a la Iglesia, ¿qué hace Pablo? Va otra vez. Pero todo lo que tuve entonces por ventaja, La ley que era para Pablo, ventaja, orgullo. Todo lo que yo tenía por ventaja, por orgullo, lo juzgo ahora daño por Cristo. lo juzgo ahora, daño por Cristo. ¿Cómo lo dice ahí? ¿Dañó Cristo? Vamos a ver qué palabra lo usa aquí.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? La ley. Y le ganaba a todos porque él era cumplidor de la ley. Las he estimado como pérdida. ¿La has estimado? Como pérdida. Antes era para él el orgullo, la ganancia, como los adventistas. El fundamento de la iglesia son la ley, los mandamientos. Y si no, está fracasado. Y dice Pablo, yo también viví eso. Yo también pensaba igual, pero ahora lo considero. ¿Cómo? Pérdida. Ahora lo considera pérdida. Lo dice la Reina Valera. Y Por amor de Cristo. por amor de Cristo, porque ya Cristo impone el Nuevo Testamento. Pero va a decir palabras más bravas, que si no fuera San Pablo, que si lo dijera yo, los adventistas no me hablarían más nunca y me mandarían para el infierno. Pero no voy a hablar yo, que sea Pablo quien lo hable. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas, la ley, todas, no dice las ceremoniales, todas, las considero como pérdida porque encontré algo más excelente que la ley. Cristo Jesús, su evangelio y su palabra. Siga. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Ahí viene. Respiren profundo. Por amor a Él lo he perdido todo. Y escucho lo que viene. Perdió todo. ¿Qué fue lo que perdió? Todo lo que le enseñaron. Todo lo que enseñaron a Él. Circuncidado al 8º día. Hebreo, hijo de hebreo. Fariseo. Cumplidor de la ley. Todo lo perdió. Pero aquí viene lo duro. Aquí es donde los adventistas, si yo se lo digo sin leerlo en la Biblia, me mienta la madre, me mandan para el infierno. Escuche. Y lo tengo por basura. Oye, ya se pasó Pablo. Que Pablo tenga la ley por basura, eso para meterle un tiro. Sí, dígale eso a un adventista. Dígale eso a un adventista. Eso es un insulto, eso es mental a la madre. ¿Pero por qué? Que Pablo no sabía de ley. Que Pablo no sabía de ley. Léame usted si Pablo no sabía de ley. Hechos 22. A ver si Pablo no sabía de ley. Si era un tonto el que estaba hablando. ¿Ya lo leímos? Sí, ya lo leímos, pero no quedó grabado, ¿se acuerda? Sí. Hechos 22. Léalo. Hechos 22. ¿22 qué? ¿Ah? Uno. Hermanos y padres, escuchen ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, el silencio se hizo más profundo. Él siguió. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado aquí, en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Cualquier oreja de perro. El mejor maestro existente, y que lo digan los teólogos protestantes, si había alguien mejor que Gamaliel para ese tiempo. El mejor maestro. Instruido en la fiel observancia de la ley. O sea, no es un tonto, fiel observancia de la ley. Mejor que los adventistas. Y él dice, todo eso lo consideré basura, con tal y ganar a Cristo. Entonces, ¿por qué los adventistas se dicen, es que eso no, eso es lo maximito, y el fundamento de la iglesia de Cristo son los mandamientos? Vayan a engañar a otro. Eso no es verdad. Pablo dice, todo lo considero basura. Y eso que yo fui criado a los pies de Gamaliel en la observancia fiel de la ley. ¿De cuál ley? Pues de los mandamientos. Y si usted ve, entonces seguimos con Romanos 7, porque yo le estaba mostrando quién es el que va a hablar de Romanos 7. ¿Quién es el que va a hablar? Pablo. Pero póngale un poquito de volumen porque aquí la gente tiene que escuchar. Del 1. Romanos 7, 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues yo hablo con los que conocen la ley. Fue criado a los pies de Gamaliel, fue en observancia, hablo con los que conocen de ley. Bueno, ¿quiénes son los únicos que conocen de ley? Los adventistas. Pues vamos a hablar con ellos, dice Pablo. Voy a hablar con los adventistas que conocen de ley. A ver, ¿ustedes conocen de ley? Dice Pablo. Yo también conozco de ley. Y yo prefiero creerle a Pablo y no a los adventistas. A ver, Pablo que habla de ley, conoce de ley. Y habla con los que conocen de ley. Ustedes también están mirando lo que dice Pablo sobre la ley. Sigue. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando de ley y pone un ejemplo. La ley se enseñorea, es dueña y tiene que obedecérsele mientras tanto el hombre vive. Sigue. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. El ejemplo más claro no puede existir. Una mujer está sujeta al marido mientras ese vive. El día que se muere, quedó libre. ¿Verdad? Está tomando el mejor ejemplo, Pablo, porque él está hablando de ley, conoce de ley. Siga. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces Pablo está mostrando por qué nosotros podemos irnos al Nuevo Testamento
y olvidarnos del Antiguo Testamento? ¿Y por qué considera la ley basura? ¿Por qué la considera? Porque va a mostrarlo ahorita. ¿Por qué? ¿Cuál es el hecho? Porque mientras esté vivo el marido, la mujer está sometida a él por la ley Del matrimonio. del matrimonio. Y aquí, Cristo es el marido. ¿Sí? Él es el que viene entonces a darnos a nosotros la libertad. Él viene a liberarnos. Él viene a morir. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos libres. Y entonces al morir Cristo, dice, todo está cumplido. Ya quedan libres para que poder casarse con otro. Ya el Antiguo Testamento, ya con ese, ya el matrimonio que había con el Antiguo Testamento cesa. Ahora comienza el matrimonio con el Nuevo Testamento. Óiganlo, si no está en la Biblia no me crean. Dale. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. No será adúltero. Siga. Así también vosotros, Ahí está el ejemplo claro. Nosotros los cristianos, está hablando de los cristianos. hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A qué morimos? A la ley, habéis muerto a la ley. Listo. Entonces los protestantes dicen, aquí se está hablando, dicen los adventistas, de la ley ceremonial. Léame dónde dice ley ceremonial, no invente. No le ponga a la Biblia ni le quite. Déjelo como está. Han muerto a la ley. ¿Ustedes de cuál ley está hablando? Pues de la ley del Antiguo Testamento, ceremonial y moral, de toda la ley. Pues está hablando hombre que conoce de ley. Si Pablo conoce de ley y sabe que existen dos leyes, está hablando con gente que sabe de ley, alguien que sabe de ley. Entonces Pablo tenía que decir, ustedes han muerto a la ley ceremonial, queda viva la ley moral, porque Pablo conoce de ley. Pero cuando Pablo habla de que han muerto la ley, metió las dos leyes en una sola. Porque para él no hay diferencia. La diferencia la hacen son los adventistas para engañar a los tontos. Pero eso no existe en la Biblia. La diferencia. Se llama ley, se llama ley, se llama ley. Y las dos leyes son eternas. Porque dicen, no, es que la ley de los 10 mandamientos dice en la Biblia que es eterna, perpetua. Pero es que la ceremonial también dice que es perpetua y es eterna. Solamente que ellos no se lo muestran a la gente, pero lo dicen las dos cosas. Entonces, vamos a ver. Aquí dice, también ustedes, otra vez, también ustedes, en Cristo, ¿cómo es? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo muere, todo está cumplido. Ha muerto la ley. ¿Para qué muere la ley? Para que seáis de otro, Para que seáis de otro. Ya no pertenecemos al Antiguo Testamento. Ahora pertenecemos al Nuevo Testamento. Somos de otro. del que resucitó de los muertos. Y eso, ya en el Nuevo Testamento, el centro es la resurrección de los muertos. Por eso celebramos el domingo. Porque el centro es la resurrección de los muertos. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Tendríamos todos nuestros pecados. Estaríamos condenados y seríamos los más desgraciados de la tierra. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, del 15 en adelante que leímos, ¿verdad? Sigue. A fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora pregunto, ¿de qué ley está hablando? Cuando habla de los pecados de la carne pecaminosos. De la ley moral. ¿Cómo sabemos que es la ley moral? ¿Qué decía la ley moral? No cometerás adulterio. Dígame si no es de la carne. No cometer actos impuros, no podrás. Todo era de la carne, todos los mandamientos eran de la carne. No codiciar los bienes ajenos, eran cosas de la carne que apetecen a la carne. Y todo eso se acabó. Ahora, el mismo Pablo viene a poner el ejemplo más lindo de Gálatas capítulo 4, versículo, será el 21. Yo creo que es el 21. Si no es el 21, pues buscamos cuál otro es. Pero debe ser como el 21. 4, 21. 21. Los que quieren estar bajo la ley. Gálatas. 4:21. A ver, vamos a dejar que lea aquí Nino. Gálatas 4, 21. ¿Se acuerda que el que está hablando es un maestro de la ley, conocedor de la ley y habla con los que conocen de ley? Está hablando Pablo, criado a los pies de Gamaliel. No estoy hablando yo ni Constantino. Según los adventistas, esto es ley de Constantino, que es el que quita esto. Pero según la Biblia, Gálatas 4, 21, ¿qué dice?
Los que quieren estar bajo la ley, Los adventistas quieren estar bajo la ley. Y los judíos, que todavía no aceptan a Cristo. Los que quieran estar bajo la ley, han escuchado lo que dice la ley. En ella se dice: ¿han escuchado lo que dice la ley? En ellos se dice. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y la otra de la libre. Pero el de la esclava nació de modo natural. El de la libre, sin embargo, en virtud de la promesa, estas cosas están dichas en sentido alegórico. Alegórico, ¿sí? ¿Sí? Alegórico significa comparativo. Esto está escrito de dos mujeres con Abraham, es un sentido alegórico, una comparación. Es un ejemplo para que la gente entienda. Pues estas mujeres representan 2 alianzas. ¿Se dan cuenta? Más claro no puede ser. Él es un hombre que sabe de ley, vamos a escucharlo. Y es cristiano, era judío, sabía de leyes, practicaba la ley. La pelea está hablando con los judíos, está peleando con los judíos, porque ellos quieren que Pablo siga guardando la ley. Y Pablo le dice que ustedes no saben. Ustedes no saben que la misma ley habla de dos mujeres de forma alegórica, y cada mujer es una alianza. Son 2 alianzas. ¿Cuántas alianzas tenemos nosotros? Antigua alianza y nueva alianza. ¿Y qué dice entonces la Biblia? Una, la del monte Sinaí, ¿Ley ceremonial o ley moral? Moral. ¿Cómo sabemos que es moral? Donde se le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Aquí no me vengo a decir que es ley ceremonial. Estamos hablando del monte Sinaí cuando bajó con los 10 mandamientos en las 2 tablas de la ley. Punto. Si ellos no quieren aceptar esta realidad, eso es problema de ellos. Pero aquí los pelos del gato son blancos. El gato era blanco. Tengo los pelos en la mano. La alianza del Sinaí. una, la del monte Sinaí, que engendra esclavos. Los 10 mandamientos engendran esclavos. ¿Por qué engendran esclavos? Porque dice la Biblia, en los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y el que lo haga, morirá. Y si usted cumple 9 en su vida y faltó a 1, morirá de todas maneras. Entonces, ¿quién va a vivir? Si todos fallamos, no hay quien cumple. ¿Qué dice Proverbios 24, 16? El justo peca 7 veces al día. ¿Cómo vamos a hacer si el justo peca 7 veces al día? 24 y 16. Si el justo peca 24 veces al día. 16. Dice, porque 7 veces cae el justo, mas se levanta. 7 veces. Entonces, ¿cómo va a ser? Si 7 veces al día peca el más justo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, por eso dice, esa ley es una ley que lleva a la muerte, es una ley de condenación, porque nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Y al fallar, aunque sea una vez en la vida, ya estaba condenado. Por eso usted verá que la iglesia no llama a los hombres del Antiguo Testamento santos, porque ellos no podían cumplir la ley. No podían. Y no podían ser santos, porque alguna vez iba a pecar. Y cuando pecaba, estaba condenado. Es Cristo el que venía a salvarlos luego. Pero para notar la diferencia, por eso no se llama San Abraham, San Isaac, San Jacob, no se llama. Porque ellos estaban bajo la ley y nunca podían cumplir la ley, entonces estaban condenados. Por eso esperaban un Salvador. Por eso Cristo